bautista, como estamos estudiando, y es interesante que el catecismo bautista está tocando el tema de los 10 mandamientos, como vimos acerca de la ley moral y el resumen de la ley moral, y ahora la pregunta que tenemos va directamente al prefacio de los 10 mandamientos, y las preguntas siguientes van a tocar cada uno de los mandamientos de manera específica. Entonces, de algún modo, el estudio de la escuela dominical nos va a servir como un repaso de todo lo que hemos estado viendo en los sermones de los domingos por la mañana. En los sermones de los domingos por la mañana más bien vamos finalizando los 10 mandamientos. En la escuela dominical los estamos comenzando a modo de catecismo. Entonces, tenemos la pregunta 48. Leo la pregunta y leen junto conmigo la respuesta. ¿Cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Respuesta. El prefacio de los 10 mandamientos se encuentra en estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Muy bien, en esa versión dice la palabra Señor. Nuestras versiones, Reina Valera 60, dice yo soy Jehová tu Dios. Entonces, vamos a considerar las preguntas internas. La primera pregunta dice, ¿estaban los hijos de Israel bajo obligaciones especiales para con Dios? Y la respuesta es sí. Una vez más, el texto, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Creo que es importante que tengamos el entendimiento de los pactos de Dios para con su pueblo. Ese es un tema que tristemente hoy en día, cuando se habla en las iglesias de pacto o pactos, se entiende otra cosa que es completamente diferente a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, se habla de pactos en el sentido de pactar con Dios, como con cuestiones de dinero, de que uno toma un compromiso de dar ofrenda a Dios y que Dios le va a devolver. Eso no es lo que la Biblia de Dios enseña de los pactos. Los pactos son la forma en la que Dios ha elegido relacionarse con el ser humano. Dios, de manera condescendiente para con el hombre, entra en una relación y esto lo expresa por medio de pactos. Dios no está obligado a hacer nada por el ser humano, ni le debe nada, pero Dios voluntariamente y condescendientemente se relaciona con el hombre por medio del pacto. Y en los pactos hay responsabilidades y también privilegios. Bueno, hubo un pacto de Dios con Abraham. Debemos recordar que Dios llamó a Abraham y dijo que iba a ser de él una gran nación. Y entonces entendemos en esta condescendencia de Dios para con Abraham, no había nada en Abraham que fuese atractivo hacia Dios, que Dios se viera beneficiado por relacionarse así con Abraham, pero si no fue más bien la manifestación de Dios de elegir a ese hombre para ser una gran nación. Y obviamente hay muchos pactos en la Biblia y podemos hablar de las relaciones entre los pactos, pero básicamente identificamos tres grandes pactos. Hablamos del pacto de redención, pacto intratrinitario, ¿verdad? Que tiene que ver con la redención del hombre, la salvación del pueblo. Pacto de obras, que tiene que ver Dios con el hombre acerca de esas obras que debían cumplir y que entendemos que el hombre en sus propios esfuerzos no las ha podido cumplir. Pero luego tenemos el nuevo pacto o el pacto de gracia, que es lo que encontramos en Cristo, o sea, encontramos la salvación por medio de Cristo, porque Cristo cumplió el pacto de obras y por medio de él podemos acceder a la gracia. Pero volviendo al
punto inicial del pacto de Dios con Abraham, Dios entonces eligió a este hombre y iba a hacer de él una nación, y después de todo el tiempo que pasaron en esclavitud en Egipto, como lo vemos, Dios estaba cumpliendo su pacto para con su pueblo, y por lo tanto Israel, como aquellos que están bajo el pacto de Dios como una nación, estaban bajo obligaciones especiales para con Dios. O sea, estaban en un pacto con Dios, Dios los había llamado, Dios los había liberado, y por eso dice el texto: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Las preguntas subsecuentes nos van a hacernos meter más dentro de esa idea. Dice así: ¿estaban los hijos de Israel en Egipto en ese tiempo? Ellos estuvieron en Egipto porque entraron, ¿recuerdan cuando hubo hambre en la tierra de Canaán y los hijos de Jacob fueron en busca de alimento a Egipto? Y en esa manera providencial, Dios tenía allí a José, que era una gran autoridad, y ellos, a pesar de que lo habían engañado, lo habían vendido, habían intentado hasta matarlo, Dios guardó de la vida de José, lo colocó en eminencia, preservó a Egipto por la diligencia con la que actuó José, pero también eso sirvió para la preservación de Jacob y de su padre Jacob y de sus hermanos. Finalmente ellos van a vivir a Egipto, cerca de José, y Dios cuidó de la nación hebrea, porque recuerden que eran los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacob, y allí en Egipto estuvieron más de 400 años y fueron guardados y preservados por Dios. Y esta pregunta que allí vemos, ¿estaban los hijos de Israel en Egipto en ese tiempo? Eso es claramente, ¿verdad?, un hecho. Allí estuvieron todo ese tiempo, un hecho comprobable, pero también nos ayuda a pensar la relación que hay con el cuadro de la salvación y de la fidelidad de Dios para con sus promesas o con aquellos con los que tiene un pacto. Entonces sí, Israel estaba allí. Fueron junto con Jacob y sus hijos y permanecieron allí por mucho tiempo. Pero Dios los salvó, Dios los rescató. A pesar de que luego cambiaron los gobernantes de Egipto y a pesar de que quizás el paso del tiempo hizo que esa nación hebrea que allí estaba no fuera tratada de manera tan digna como al principio, cuando estaba José con vida, en todos esos años ellos se convirtieron en esclavos. Pero Dios los sacó con brazo fuerte, dice la Escritura. Os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo fuerte y con juicios grandes. Entonces podemos ver en la historia del pueblo hebreo, particularmente cuando fueron librados de la esclavitud en Egipto, un cuadro maravilloso de la salvación, de la redención. Podemos pensar en Egipto como el mundo, ¿verdad? En Faraón quizás hasta como un cuadro de Satanás, pero hay un pueblo allí elegido que es sacado con brazo poderoso de parte de Dios, al punto tal que los mismos hechiceros de Faraón reconocen y dicen: dedo de Dios es este. La siguiente pregunta dice: ¿estaban allí como extranjeros? Interesante que permanecía su identidad aún después de vivir tantos años. Mantuvieron su identidad como hebreos y fueron como extranjeros y luego peregrinos en camino a la tierra prometida. De ahí es que también la Escritura habla de la iglesia como extranjeros y peregrinos. No somos
de este mundo y vamos camino a nuestra patria celestial. Así Dios quiere que vivamos con esa visión de que estamos aquí, pero no somos de aquí. Tenemos una nueva ciudadanía, tenemos una nueva identidad en Cristo. El que está en sus delitos y pecados está en el mundo, vive del mundo y se considera parte de este mundo. Pero los creyentes vivimos con una perspectiva de la eternidad porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Estaban allí como esclavos. Sí, esta es otra realidad. Dice Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Varios textos habla de que estaban allí esclavizados. Y tan solo con leer el relato de cómo fue la liberación del pueblo de Egipto, vemos que la carga era dura sobre ellos. No solo eso, sino que cuando estaban en ese proceso de ser librados y Moisés y Aarón iban frente a Faraón y le decían que Dios estaba llamándolos y que iban a salir, ¿cómo actuaba Faraón con ellos? Aumentaba la carga. El trabajo era más duro. Tenían que hacer ladrillo. No le daban la paja necesaria. Tenían que ir a buscarlo. Y si no respondían de la manera en que los supervisores, los egipcios pedían, entonces eran castigados. Hermanos, no debemos olvidar el yugo opresor que teníamos cuando estábamos en el mundo. Aquellos que viven en este mundo sin la salvación están esclavizados en sus pecados. De hecho, es uno de los versículos de memorización, ¿verdad?, que habíamos leído. Aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. La gente en este mundo está, muchos quizás sin saberlo, ignorándolo, quizás pocos conscientes, esclavizados bajo las garras de Satanás. Pero en la práctica no están ellos quizás tan atentos a un Satanás que los gobierna, sino el pecado que mora en ellos que los esclaviza y quieren vivir de ese modo. El que no ha experimentado la salvación vive en esclavitud del pecado. Por lo tanto, necesita ser liberado y por eso la Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos la obra de Cristo para ser librados del poder esclavizante del pecado. Sabemos que el creyente no es librado de la presencia del pecado en esta vida terrenal, porque hay un pecado remanente que va a seguir con nosotros hasta el último de nuestros días en este peregrinaje. Pero sin embargo, somos librados del pecado como nuestro amo y Señor cuando Cristo Jesús está en el trono de nuestra vida. Dice la siguiente pregunta, ¿y estuvieron allí por mucho tiempo? Sí, como estuvimos en Egipto muchos días, dice Números 20:15. En la versión Reina Valera dice, nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. En otro pasaje, en Éxodo 12:40, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. 430 años, casi 9, 10 generaciones, una larga historia de esclavitud. Pensemos nada más en Costa Rica. ¿Cuántos años tiene Costa Rica de existir como país, verdad? Quizás nos remontamos a tiempo de la colonia, quizás 500, 600 años, quizás menos. Bueno, un periodo aproximado. Imagínense entonces una nación, haciendo el comparativo con la nación costarricense, un grupo que haya venido en el tiempo de la colonia de España
y permanezca todavía allí como una nación. Y Dios decide sacarlos y decir, tienen que salir de aquí, no pueden estar más como esclavos aquí y emigrar hacia otro lugar. Bueno, eso es lo que pasó con el pueblo hebreo estando allí en Egipto. Y Dios los sacó de Egipto, dice la pregunta, y la respuesta es sí. Yo os hice subir de Egipto. Jueces 6:8. En versión Reina Valera, el versículo completo dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Muchas veces Dios usaba a los profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento. Evidentemente ya en esa cita que se provee en Jueces ya estaban viviendo en la tierra prometida, pero vemos que aquí un profeta, los profetas daban el mensaje de Dios y muchas veces dentro del mensaje de Dios había cosas que debían recordar de las obras de Dios del pasado. La introducción de Dios en las palabras por medio de este profeta es, yo os saqué de la esclavitud, yo os saqué de la casa de servidumbre. Hermanos, es importante que recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Hay personas que han tenido quizás un testimonio muy fuerte en su conversión porque han vivido en el mundo experiencias, podríamos decir, de su vida pasada, de su vida pecaminosa, que cuando se convirtieron significó un cambio muy grande. Yo recuerdo en tiempo de instituto bíblico que había muchos jóvenes allí que habían sido rescatados de las adicciones, de las drogas, algunos en otros malos caminos también. Y algunos ponían el énfasis en eso cuando estaban quizás pasando por medio de pruebas o de circunstancias. Decían, tengo que recordar de dónde me sacó Dios. Y se remontaban a sus experiencias de cuando estaban en ese mundo de oscuridad, en ese mundo de tanto peligro, temor y ambientes complicados. Ahora, todos en cierto modo fuimos rescatados de gran oscuridad. Quizás no vivía usted socialmente o circunstancialmente en ambientes muy peligrosos, pero todos hemos sido rescatados de la esclavitud de Egipto. Si alguien no se considera que fue un esclavo del pecado, entonces quizás no haya comprendido bien el Evangelio. Porque algo que el creyente puede decir con una convicción total es que antes de venir a Cristo estaba bajo la ira de Dios y era condenado, y que sus pecados eran la separación de ellos con Dios. Entonces, Dios lo sacó a los hebreos de Egipto, sí. ¿Le ha sacado a usted de Egipto? Cada creyente tiene que decir también, Dios me ha sacado a mí de Egipto. ¿Y lo sacó de manera milagrosa? Sí. Deuteronomio 29:3, vuestros ojos vieron las grandes pruebas, las señales y las grandes maravillas. ¿Recuerdan todas las plagas? Las vimos hace relativamente poco tiempo en el estudio de Éxodo, pero básicamente en el inicio se ven las señales y maravillas de Dios para con Moisés y con Aarón, en el sentido de que ellos tenían una manera de comprobar de que su palabra venía con el respaldo de la autoridad de Dios. ¿Recuerdan qué pasaba con la vara de Moisés? La tiraba al suelo y se convertía en una culebra. ¿Recuerdan qué pasaba con la mano cuando la metía en su seno? Se volvía blanca y era leprosa. Y luego vienen las plagas. ¿Cuál fue la primera plaga? El agua convertida en sangre, ¿verdad? Luego vienen las ranas. Luego vienen los piojos, o algunos dicen mosquitos. Luego vienen las moscas. Luego viene la peste en el ganado. Luego viene úlceras y sarpullidos. Luego viene el granizo. Luego vienen las langostas.
Luego viene la oscuridad, las tinieblas. Y la última plaga, o el último castigo, el último golpe, cuando estudiamos eso, recordábamos que la palabra plaga fue traducido allí plaga, pero significa golpe, el golpe de Dios sobre Egipto, la muerte de los primogénitos, entre los cuales el que fue golpeado allí fue el propio faraón al perder a su hijo primogénito. Entonces hubo muchas señales y milagros por medio de los cuales Dios mostró su poder y sacó a los hebreos de Egipto. Quizás usted no experimentó tantos milagros alrededor suyo en el momento de su conversión, pero la conversión en sí mismo es una obra milagrosa de Dios. El hecho de que usted haya sido sacado de la esclavitud en el pecado, sacado de las garras de Satanás, que Satanás no puede dominarle más porque Cristo Jesús murió por usted, porque por medio de esa obra en la cruz sus pecados son lavados, usted pasa al reino de Dios. Ese es el milagro de la salvación. Siguiente pregunta dice, ¿y lo sacó de prisa? Y dice la respuesta, sí, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, Deuteronomio 16:3. Ellos tuvieron que salir muy rápido. ¿Y por qué tenían que salir rápido? Bueno, algunos que quieren quizás de algún modo minimizar el poder divino, ¿verdad? Apuntan a que si no salían rápido, entonces los egipcios se iban a arrepentir y no los iban a dejar salir. Pero en realidad había muchas razones que van más allá de ese pensamiento, ¿verdad? O esa lógica, porque Dios tenía poder aún para sacarlos frente al impedimento de ellos. Pero Dios estaba pidiendo allí una obediencia inmediata. Ellos tenían que estar preparados para salir apresuradamente, dice Éxodo 12:11. Tenían que comer el pan sin fermentar, sin levadura. Tenían que estar vestidos y listos para el viaje. Eso era una demostración de una obediencia plena, sin demora, una señal de confianza y fe en Dios. Los que tenemos hijos saben que una de las cosas con las que lidiamos o luchamos con nuestros niños cuando le damos una orden es que si ellos demoran en obedecer esa orden, eso nos hace entender de que ellos no están siendo obedientes. Puede ser de que quizás lo hicieron después de cierto tiempo, pero no lo hicieron en el momento en que se los pedimos. Le decimos el nombre, ¿verdad? Y lo llamamos y quizás se quedan ahí dando un par de vueltas y al rato vienen. Entonces viene la reprensión, ¿verdad? Cuando te llamo, tenés que venir en el momento en que te llamo. O a veces el típico, ya va, ¿verdad? Ya va, y se pasan los minutos y no vinieron. Entonces, Dios también quiere de nosotros una obediencia inmediata, y eso puede ser un problema no solo de los niños o de los jóvenes, puede ser de que Dios nos habla y nos pide cosas y nosotros demoramos en obedecer o ponemos excusas a obedecer. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? ¿Cuántas excusas él puso en la obediencia? Entonces Dios estaba mostrándole aquí a los hebreos que esa obediencia tenía que ser inmediata. Cuando Dios dijera, salgan de Egipto, debían salir de manera inmediata. Iba a ser una liberación repentina y total. Después de la 10ª plaga, incluso hasta los mismos hebreos querían que ellos salgan, ¿verdad? Entonces tenían que salir en ese momento y esa liberación era completa. También vemos en un sentido de que había una preparación para esa nueva vida, un corte definitivo con el pasado y ya una nueva vida
bajo la guía y la dirección de Dios, un corte definitivo bajo el yugo de la esclavitud y los antiguos amos que ya no tenían poder ni potestad, porque ahora el que les guiaba por el camino con la nube que los protegía del sol y con la columna de fuego que les alumbraba en la noche era Dios mismo. Entonces, en la salvación se ven estos cuadros en el momento en que alguien es llamado por Dios, esa respuesta inmediata, esa liberación total y un nuevo enfoque y una nueva vida siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y lo sacó en el tiempo señalado? Dice la siguiente pregunta. Y la respuesta es, sí, en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Éxodo 12:51. Recordemos la promesa de Dios para con Jacob. En Génesis 46, verso 2, Dios le habló a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Antes de que Jacob fuera a Egipto, Dios habló con él y le mostró su voluntad claramente revelada, trabajó en sus temores, y él fue entonces a Egipto, murió allí cerca de su hijo José y finalmente Dios cumple su promesa en el tiempo indicado de traer a la nación que había formado del linaje de Jacob. Vemos aquí por un lado esa responsabilidad humana de la obediencia de Jacob, pero por el otro lado la soberanía divina y el cumplimiento de Dios en el tiempo determinado. La siguiente pregunta dice, ¿esto los obligó a la gratitud? Y la respuesta es sí. Cuando es la fiesta de la Pascua, dice, noche de guardar es para Jehová. Ellos debían observar eso que Dios estaba haciendo en medio de ellos y guardar ese recuerdo como nación. El contexto dice en Éxodo 12, versículo 41, pasaron los 430 años. En el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En el versículo 42 dice, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de ella en la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones, la institución de la fiesta de la Pascua. Entonces había una obligación de ellos para con Dios. Bueno, evidentemente estaban obligados, pero por otro lado estaban tan agradecidos de haber sido librados que era una obligación deleitosa. Dios había instituido eso de una manera maravillosa, recordando el poder de Dios redentor. Recordemos que Dios es santo, Dios no obliga a nada malo, Él es santo, no va a pedir nada malo de su pueblo. También debemos pensar a la luz de esto que no solo hay pecados de comisión, sino también hay pecados de omisión. Dios aquí los estaba llamando a la gratitud. Ellos debían guardar esto con gratitud. Nosotros también debemos, como pueblo de Dios, recordar ser agradecidos. Y también tenemos que aceptar que Él es quien pone las reglas y las circunstancias en las que vivimos y las condiciones en las que vivimos. La última pregunta dice, ¿y los obligó a la obediencia? Y la respuesta es sí. En el día en que los saqué de la tierra de Egipto, diciendo, oíd mi voz. Jeremías 22, 23. Es interesante el texto completo, lo leo para ustedes, dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada le mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día en que los saqué de Egipto.
Mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Qué maravilla cómo Dios en su amor y su misericordia condesciende para con su pueblo, interactúa con él, le muestra su poder, le muestra su bondad, le muestra que él desea salvarle, rescatarle y guiarle por el camino del bien. ¿No estaba Israel obligado a la obediencia? Y si traspolamos esto a nuestra salvación y a nuestra redención, el hecho de que Dios haya tenido de nosotros misericordia, nos haya sacado del reino de las tinieblas, nos haya trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no nos obliga esto a la obediencia? Finalizamos leyendo la pregunta y la respuesta, todos juntos. ¿Cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Respuesta. El prefacio de los 10 mandamientos se encuentra en estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la